Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buen día a todos. Sí, espero que se encuentren bien, espero que hayan resuelto las tareas que se le ha enviado. Actualmente este es el segundo video y el segundo tema que vamos a trabajar el día de hoy, el curso de razonamiento verbal. Sí, el tema del día de hoy es familia de las palabras. Para ello voy a comenzar con una introducción con una historieta en la cual hace referencia a un diálogo entre una niñera, si podemos decir así, y entre una niña. Bien, vemos un diálogo en las cuales ustedes lo van a revisar al momento que ustedes descarguen o visualicen en la página principal del colegio. Ahora muchachos, si se dan cuenta, en el diálogo ven cuatro globos, ¿verdad? Estos son globos, ¿sí? Globos de conversación, de las cuales ves un texto, ¿sí? Y hay letras de color negrita, ¿verdad? O sea, aquí, parte de acá, niña, niñera, niñez y niñerías, ¿bien? Ahora, acá he colocado un título que dice Problemas de la niñez. Si te diste cuenta, este es el título en las cuales me he enfatizado a explicarte o cómo llegar a que puedas entender el tema. ¿Sí? Si te das cuenta, cada palabra resaltada o en negrita tienen algo en común. Bien, vienen de esta palabra, de niñez. ¿Sí? Dice, escribe las palabras resaltadas. Bien, solamente es cuestión de copiar. Bien, solamente es cuestión de copiar todo lo concierne a lo que ha estado resaltado en la conversación, en aquel diálogo o historieta o cómic. Bien, ahora dice, qué letra en común tienen estas palabras? Recordemos que lo que tienen en común llega a ser por profesor, pero acá en el título dice niñez. ¿Por qué usted no puso niñez aquí? Recordemos muchachos que cuando hablamos letras en común quiere decir las letras que se repiten en las cuatro palabras. ¿Sí? Si yo colocaba la palabra niñez, solamente se repite, perdón, en la última palabra. Pero en la primera, segunda y tercera palabra no se repite. Lo que sí se repite bien es ñin, 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 ¿verdad? Nin. Ahora, muchachos, esto de aquí, que ustedes ven aquí, llega a ser en este caso la parte base. Bien, que después de esta palabra o parte base, se generan nuevas variaciones, bien, nuevas palabras y todo eso. Por ejemplo aquí, mira, audífono, fonética, afónico, teléfono. ¿Qué letras tienen en común? Entonces, lo que yo he puesto aquí es lo siguiente, fon. Bien, algunos puedan detener de decirme, profe, fon, ¿qué significa? De fono, ¿verdad? Sí, como audífono, pero profe, aquí no se repite en fono. Claro, acá sería fonética. Fono. ¿Qué tienen en común estos cuatro muchachos? Bien, recordemos que viene la palabra fono. Y recordemos que fono, ¿qué quiere decir, profesor? Fono quiere hacer referencia al sonido que emite, al sonido, bien, al sonido acústico que emiten las personas, personas o cualquier tipo de sonido que escuchamos al momento de que estamos en la calle o estamos de repente escuchando un audio y todo eso. Bien, es parte de las reglas de la fonética y la fonología, que es un tema de lenguaje, que tú lo vas a ver más adelante cuando ya estés en tercero o cuarto de secundaria. ¿Sí? Bien, avancemos. Aquí he colocado lo siguiente, estructura de las palabras, que es justo me voy donde de frente al tema. ¿Sí? Muchachos, recordemos lo siguiente, que esta es una base del tema del lenguaje que es morfemas. Profe, el título correcto sería morfología. ¿Qué es la morfología, profesor? Recordemos que la morfología llega a ser, llega a ser la morfología llega a ser el estudio de la estructura interna de las palabras. Bien, creo que eso lo había explicado la semana pasada. Recordemos que las palabras en la morfología se le denominan como morfema o también llamado monema. Son dos formas.
de las cuales creo que tú o de repente en los libros se van a repetir siempre esta palabra, morfema, pero también la otra forma o la otra acepción, bien, sería monemas. Bien, muchachos, listo, dije una palabra, ¿no? Dije acepción. Profesor, ¿qué significa la palabra sección? Recordemos que sección lo vas a encontrar generalmente cuando hablamos del diccionario. Y te has dado cuenta que cuando decimos sección quiere decir, ¿qué cosa? Concepto. Conceptos. Ahora, ¿qué quiere decir, profesor, con eso? Cuando tú, por ejemplo, vienes una palabra y dices león, por ejemplo, de león podemos decir qué cosa? De que es un animal. Es un primer concepto, es una primera acepción. Luego, ¿qué podemos decir también de león? Que el león, en este caso, también es parte de un juego de mesa, que es el ajedrez. Entonces, cosas así en las cuales tú puedes visualizar. O por ejemplo el caballo, mejor dicho, ¿no? El caballo. Entonces, muchachos, esa es una sección cuando hay diferentes conceptos en base a una palabra. ¿Sí? Vayamos con lo siguiente. Ahora, en la estructura interna de las palabras, bien, tenemos que ver las palabras, las partes bases, bien, o la base del tema de morfología. Los elementos formativos de las palabras son la raíz y los afijos, ¿sí? Aquí quiero aclarar algo, muchachos. Generalmente todos conocemos, y quizás sí lo recordarás, como siempre digo, por ejemplo, si yo quiero decir la palabra pan, ¿sí? Pan. ¿De pan qué podemos decir? Pancito. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de pan? Podemos decir qué cosa? Panadero, panadería, ¿sí? Muchas cosas. ¿Pero dónde deriva? De la palabra pan, ¿sí? De la palabra pan. Ahora, recordemos que esta palabra pan llega a ser ¿qué cosa? La raíz. Y sí lo habrás aprendido de repente cuando estabas en quinto o en sexto de primaria. Bien, esto es un repaso creo para ti. Pero quiero aclararte algo muy importante. ¿Por qué? Recordemos que la raíz, ¿qué cosa llega a ser la raíz? Recordemos que la raíz llega a ser ¿qué cosa? La palabra base. La palabra base. Ten mucho cuidado. ¿Y por qué se le dice, profesor, palabra base? Porque lo vamos a ver. Porque lo vamos a ver bien desde un comienzo. Gracias a esta raíz o palabra base es que se originan nuevas terminologías, nuevas palabras, nuevos conceptos. Bien. Ahora, muchachos, recordemos que la raíz, bien, para secundaria se deja de lado esa palabra y se reemplaza por esta palabra que es la correcta, que es la mejor, lexema. ¿Sí? Generalmente en un examen, para los chicos que están en secundaria, por ejemplo, muy pocas veces te van a preguntar por la raíz, siempre te van a preguntar por el eczema. Profesor, ¿y qué es el eczema? Es lo mismo que la raíz. ¿Sí? Lo que pasa es que el eczema llega a ser su primer nombre y su segundo nombre llega a ser raíz. ¿Sí? Ambas formas de nombrarla es correcta. Pero como las personas aún no conocen esta palabra, generalmente siempre la asocian siempre de raíz hasta en secundaria. Sí, muchachos, así que tengan mucho cuidado con eso. Y obviamente vamos a colocar lo mismo que me he puesto acá, es la palabra base, pero voy a poner otra palabra importante. ¿Sí? Bien, muy aparte de la palabra base, recordemos que la raíz llega a ser ¿qué cosa? Una palabra, ¿o qué cosa? Una palabra primitiva. Llega a ser una palabra primitiva. ¿Por qué yo digo la palabra primitiva, profesor? Recordemos que la palabra primitiva viene del masculino primitivo. Y cuando decimos primitivo, hacemos referencia a qué. Recordemos que si decimos es mi primogénito, ¿a qué hago referencia? A primero. Entonces, recordemos, ¿hay sustantivos primitivos? Claro. Recordemos que los sustantivos primitivos, ¿cuáles son? Casa, pan, ¿qué más? Aire, ¿sí? Agua, bien. Entonces, hay muchos sustantivos que fueron los primeros sustantivos y que después de esos sustantivos se generaron nuevos sustantivos. Bien. Luego también tenemos que recordar que la raíz, sí, la raíz, bien, llega a ser, ¿qué cosa? Un morfema. Un morfema simple. ¿Sí? Esas son las cuales que yo quiero que lo tengas claro. Profesor, pero eso no me debería enseñar el lenguaje. Sí, lo que sucede es que cuando llamamos este lenguaje, recordemos que razonamiento verbal y lenguaje están asociados. ¿Sí? Siempre se van a tener que ver porque recordemos que en texto trabajamos mucho con
con oraciones. Y las oraciones, ¿de dónde se estudia? Del lenguaje. Entonces tenemos que tener claro algunas normas o reglas propias del lenguaje. Bien, ahora, dice afijos. Profesor, ¿qué son los afijos? ¿Llegan a ser qué cosa? Los afijos, ¿sí? Los afijos llegan a ser qué cosa? Las variaciones que complementan, o se agregan a la raíz. ¿Sí? Listo. Y quizás lo recordarás. Por ejemplo, si yo digo la palabra inmueble, pregunta, ¿cuál sería la raíz de la palabra inmueble? Bien, lo voy a subrayar. La raíz o el exema, como ya te lo enseñé aquí, llega a ser mueble. Entonces, ¿en qué papel cumple? Está negando. ¿Qué significa la palabra mueble? Que es algo que se puede mover o trasladar. ¿Sí? Tengan mucho cuidado porque mueble, por lo general, siempre recordamos que pensamos que es el mueble donde tú te sientas. Pero recordemos que mueble es una palabra genérica que vincula muchos conceptos. Bien, en este caso cuando yo digo la palabra mueble hago referencia a que algo que se pueda mover. ¿Qué es lo que se puede mover? Tu mesa, tu carpeta, tu cama, bien, tu radio y muchas cosas más. No importa que estén pesados, pero aún así se pueden mover o trasladar. Y cuando decimos inmueble es algo que no se puede trasladar. Por ejemplo, no sé si habrás visto que dicen vendemos propiedades o vendemos inmuebles, o sea, casas, departamentos, y los departamentos o las casas no son muebles, o sea, tú no puedes llevar tu casa de un lado a otro lado, entonces a un lugar estático, mejor dicho, firme o que no se pueda mover, entonces sería inmueble. Ahora, este in que sería, recordemos que cuando va antes de la raíz, ¿sí? Era denominado como prefijo, ¿verdad? Prefijo. Bien. Luego, cuando estaba dentro de la misma raíz, ¿sí? Dentro de la misma raíz, se llamaba infijo. Infijo. Y cuando iba después de la raíz, se le denominaba sufijo. Ahora, eso está sencillo, ¿verdad? Vamos a poner otro ejemplo. Profe, un ejemplo de infijo que a veces me asusto. Vamos a colocar el sustantivo o un nombre que es Ana. Bien, recordemos que Ana lo puedes cambiar, ¿sí o no? Bien, a Ana le puedo hacer lo siguiente. Recordemos que a Ana le puedo decir de cariño Anita. Una pregunta. ¿Ha cambiado la palabra? Sí, pero pregunta, ¿qué he hecho? He separado un extremo con otro extremo, izquierdo y derecho, y le he agregado en el medio, ¿qué cosa? Una variación. Si te diste cuenta, ¿qué ha cambiado? La A ha cambiado, no, la A se fue al final, bien, an se quedó aquí, y la A se trasladó al final, y en el medio entre la N y la A se le agregó el I. Bien, Anita. Este es un ejemplo de ¿qué? De infijo. Ahora, el sufijo. El sufijo está sencillo, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo digo en este caso amor. Pregunta, ¿de amor qué puede decir? Amorcito, ¿sí o no? ¿Verdad? Amorcito. Bien, profe, ¿y esto no sería en este caso un infijo? No, hijo. ¿Y sabes por qué? Porque recordemos que la R no está al final. Bien, la R no está al final. Entonces no puede ser un infijo, sería un sufijo, muchachos. Bien, listo. Vamos rápidamente con la nota que he dibujado para ustedes. Bien, que dice recuerda. Recuerda, las raíces provienen de la escritura griega que después fueron modificándose por medio del latín. Y aquí le voy a hacer una aclaración, muchachos. De repente ustedes han llevado literatura, bien, y se han dado cuenta de que hay muchas culturas griegas, romanas y el latín, ¿no? Bueno, griega y romana son contemporáneos, están cerca de la misma época, pero el latín pasó mucho tiempo para que recién se pueda gracias al latín, nace el castellano y muchas lenguas más que actualmente tú conoces. Bien, ahora recordemos que el griego llega a ser la escritura más antigua, ¿sí? Y te vas a dar cuenta con lo siguiente. No sé si te das cuenta que cuando estudiaste teorías o literatura griega, has visto dioses, ¿no? Por ejemplo,
como Zeus, como Afrodita y todos esos seres mitológicos o dioses, mejor dicho, que tú has visto anteriormente. Y luego viste que Roma también tenía una historia, que Roma también tenía dioses. Pero ten mucho cuidado y te cuento un dato muy importante. Es de que los griegos, bien, siempre han sido originales con sus escrituras. En cambio, los romanos no. Bien, los romanos copiaron la historia de los griegos y las adaptaron a su historia. Bien, eso tienes que tener mucho cuidado. ¿Sí? Y te das cuenta con lo siguiente. Recordemos que para los dioses griegos son personas, seres poderosos. Para los romanos, ¿qué son? ¿Son personas? Sí, son seres, sí, pero que tienen nombres de planetas. Pero recuerda que tenían la misma función. Bien, listo muchachos. Y profesor, ¿y cómo usted me puede evidenciar eso? Recordemos que eso lo escribió el señor Virgilio. Sí, es un escritor, un poeta italiano que escribió el libro La Eneida. Y en la Eneida relata, o mejor dicho, crea la historia del origen de Roma. Es una historia inventada. ¿Sí? Listo. Bien, ahora muchachos, seguimos con las raíces griegas, que es justo lo que estamos hablando. Profe, ¿y por qué no hay raíces romanas? No, muchachos, lo que pasa es que recordemos que hay solamente dos clases de raíces, y griegas y latinas. Bien, griegas la más antigua y latinas la que gracias a ella se pudo generar nuevos conceptos y actualmente ya se genera una variación y nuevas palabras. Bien, recordemos que en las raíces griegas te has dado cuenta que aquí está la raíz, ¿sí? Aquí está el significado de esa raíz y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si digo algia, bien, en raíz griega, significa dolor. Bien, por ejemplo, neuralgia, ¿no? Neuralgia, que es un dolor en dónde? En la cabeza, ¿sí o no? Ahora, muchachos, bien, te vas a dar cuenta de algo muy importante, que hay veces que algunas raíces varían bastante, tanto griegas como latinas. Por ejemplo, vamos por lo más sencilla, agua. Agua, por geografía, lo ves hidro, ¿verdad? Entonces el profesor de geografía, cuando te dijo la hidrografía y todo eso, bien, él te está dando una definición etimológica en base a qué? A una teoría griega. ¿Por qué? Porque hidro es agua. Pero vamos a ver en las raíces latinas que cambia bastante. Por ejemplo, agua en raíces latinas genera un cambio. Recordemos que aquí sería aquan. Bien. ¿Qué es en este caso sinónimo? Un sinónimo, una palabra que pueda conjugar esto de agua sería acuático. Bien. Listo, muchachos. ¿Sí? Bien. Vamos con lo siguiente ya para terminar. Vamos con la tarea. Recordemos que en la tarea esta semana ustedes van a tener solamente para marcar, a excepción de esta pregunta número 5. Aquí tienes que ordenar las letras que tú ves acá, A, B, C, D, según el orden que tú creas. Por ejemplo, profe, para mí genus significa yo. Entonces, genus, yo. Entonces le pongo A. Para mí Nemo es estudio, ya listo, entonces pone C y así lo vas ordenando. Recordemos muchachos que la tarea no es imprimir, no es nada de eso. Ahora, si tú tienes las facilidades de imprimirlo, genial, pero si no, tranquilo, puedes coger una hoja de un blog, de un cuaderno, bien, lo copias bonito, tal como está en el formato, ¿sí? Y lo único que vas a hacer es, ¿qué cosa? Marcar las claves y tomarle una foto a tu trabajo para yo poder revisar y verificar que has completado los 10 ejercicios. Bien muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que estén bien. Cuídense por favor, no salgan de casa. Ya nos estaremos viendo más adelante que acabe este proceso de la cuarentena. Espero que hayan entendido el día de hoy. Cualquier consulta, cualquier duda, bien, lo pueden hacer cuando vean el video o también cuando en este caso me envíen la tarea por el correo. Cuídense muchachos, un abrazo.